Viviana Cifuentes, soy psicóloga hace muchísimos años y durante los últimos 15 años he estado trabajando específicamente con las mujeres, como con todo lo que tiene que ver con las mujeres, como con todos los desafíos y las heridas que tenemos. Especialmente he estado trabajando, o como que mi especialidad básicamente es en las mujeres y su relación con el dinero, las mujeres y las relaciones con los hombres, la autoestima y la maternidad. Entonces, por el asunto de la maternidad es que hicimos alianza con Mandis para irles llevando a ustedes esta serie de en vivos que hemos estado llevando, hablando de lo que tiene que ver con la maternidad, con el embarazo, con el parto, con el posparto, con los bebés, específicamente desde el tema de la psicología, lo mental o lo emocional, que es como diferente, como que en muchas partes hablamos mucho más de lo físico, de como otras cosas. Aquí nos enfocamos en hablar específicamente de lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, con el desarrollo mental del bebé, de la mamá y bueno, como de todas esas cosas. Y la semana pasada estuvimos hablando de la disciplina, de en qué momento hay que empezar como a establecer la disciplina con los bebés. Dejamos como varias cosas claras, que hay que empezar a hacer nuestro manual de convivencia desde el embarazo. Entonces yo espero que hayan sido juiciosas, hayan pensado en su manual de convivencia, cuáles son las normas que va a establecer dentro del hogar, que lo haya hablado con su pareja, que lo haya hablado con la gente de su casa con la que usted vive y que lo pueda organizar. Y terminamos hablando de qué es lo que motiva un comportamiento no deseado en un bebé o en un niño, ¿cierto? Como cuál es la razón por la cual un niño o una niña hace algo, hace algún comportamiento que no es lo que nosotros supuestamente le estamos enseñando, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de que ese comportamiento no deseado en un niño o una niña tiene tres cosas de base, tres cosas por debajo. La primera es como una necesidad real o una incomodidad real que el niño o la niña no ha sido capaz de expresar. Entonces le está pasando algo. Incluso puede ser también que esté pasando algo en la casa, algo dentro con los papás, que lo tiene angustiado, que la tiene angustiada, preocupada, porque entonces a los bebés o a los niños no les contamos nada de lo que pasa. Entonces puede haber sido que se murió alguien, o que alguien está enfermo, o que papá y mamá andamos en problemas, o que me quedé sin trabajo, que en estos días está tan común también, o todo este tema de la pandemia. Tenemos que entender que los niños y las niñas, por más pequeñitos que sean, están expuestos a este ambiente que cambia. Entonces ustedes dirán, pero no, es que yo no lloro delante del niño, yo no lloro delante de la niña, es que no se da cuenta de nada. Eso no es cierto, eso no es cierto. Hemos dicho durante muchos en vivos que su hijo o su hija la conoce mucho mejor que usted misma. Entonces reconoce todo, reconoce las inflexiones de su voz, reconoce cómo usted mueve la ceja 1 milímetro cuando está enojada, cuando está triste, reconoce su cara cuando está triste, reconoce todo. Entonces un bebé, su hijo o su hija, sabe exactamente lo que a usted le está pasando. Entonces, si usted no le pone palabras a eso que está pasando, el niño o la niña se va a quedar pensando que tiene que ver con él. Y ahí es donde comienza a hacer comportamientos no deseados para lo que la gente llama, de manera muy silvestre, llamar la atención. ¿Okay? Entonces comienza a comportarse de la manera en la que no nos gusta, y vemos un niño o una niña muy juiciosa hasta hace unos días, hasta hace una semana, pero que de un tiempo para acá no obedece, no hace lo que yo digo, como que no, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces que hay una necesidad real que tengo que empezar a mirar. La necesidad real también puede ser que en realidad el niño o la niña tenga particularidades, y también lo hablamos, acerca de su personalidad. Entonces, por ejemplo, es que no saluda, que es una cosa súper típica de las mamás. Entonces, que llega y no saluda. Entonces, tenemos que conversar con el niño o con la niña para darnos cuenta si en realidad es que es tímido, le da pena o algo está pasando con la persona a la que no saluda, y si no, poderle explicar de manera clara por qué es que tiene que saludar. Entonces, por eso decíamos, yo tengo que tener el manual de convivencia muy claro, porque yo tengo que saber cuál es la razón por la cual un niño tiene que saludar cuando llega, ¿cierto? Porque es que yo saludo cuando llego también. Y la mejor forma de explicarle a un niño que tiene que hacer las cosas, es porque yo también las hago. Entonces, de nada sirve que yo diga salude cuando yo no saludo, ¿ok? O cuando yo no soy educado o educada, porque el bebé o la niña lo que va a ver es lo que yo hago.
Entonces, por lo general, va a imitar los comportamientos que yo hago. Entonces, primero tengo que mirar también como qué cosas de lo que yo le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija, yo las hago de manera natural y quiero que él también las copie o que ella también las copie. Lo otro que también está por debajo es como una falta de entendimiento, como que en realidad el niño o la niña o el bebé o la bebé no han comprendido muy bien la regla. Y ahí les voy a contar una anécdota que para mí es súper chistosa, pero que en su momento de pronto no lo fue tanto. Es que cuando mi hija tenía 2 años, hace mucho tiempo, ella entró a la guardería cuando tenía 1 año y medio. Entonces, listo, era perfecto, listo. Pero era un tormento tener que peinarla cuando iba para la guardería. Digamos que ella se levantaba tranquila, se bañaba tranquila, todo perfecto. Pero la hora de peinar era una cosa que era la locura. Entonces ahí me sacaba la rabia a mí, eso se volvía o sea, todo era armónico hasta el momento de peinarla, porque entonces había que llegar a una hora específica a la guardería. Yo hice 1000 intentos, levantarla más temprano, hacerlo de una manera diferente, intenté muchas cosas, pero no funcionaba. Y lo que pasaba era que entonces yo la ponía en mis piernas, apretaba mis rodillas, la sentaba como ahí en mis piernas, cerraba las rodillas y le decía, quieta, quieta, quédate quieta, quédate quieta. Y no pasaba nada, ella era como, me estás jalando, no sé qué, y lloraba, y bueno, eso era una cosa horrible, hasta que un día, yo, muerta de la ira, le digo, que te quedes quieta, ¿no entiendes que es quieta? Y me dice, no, y yo como, ok, quieta es sin moverse, mi linda, quieta es que te quedes así como una estatua, que no te muevas para yo poderte peinar, si tú te quedas como una estatua, yo no te jalo el cabello. Entonces, eso fue como que, o sea, una cosa tan estúpida como esa, y era que yo pensé que la muchachita sabía que era quedarse quieta. Y no, no sabía, no tenía idea. Entonces eso fue como súper loco para mí, darme cuenta de que en realidad nunca le había explicado qué era quedarse quieta, pues nunca jamás lo había hecho. Digamos que lo que yo creía que era la forma de hacerla entender era que yo la apretaba con mis piernas. Entonces yo decía, pues ella sí entiende que tiene que quedarse quieta. No, ella no entendió que era quedarse quieta. Entonces, esa anécdota es para contarles que detrás de un comportamiento no deseado de nuestros hijos o nuestras hijas, también puede estar eso, que en realidad nosotros estamos interpretando que él o ella tiene que entender o tiene que saber como la definición a una palabra tan común o tan sencilla como quieta, y no la tiene. Después de que entiende el significado, entonces ya sí puede entender el significado. Sí, Stephanie, muy gracioso. Pues ahora lo cuento gracioso, pero en realidad fue como cuando me saca de casillas, es que logro como agarrar el cuento de que, claro, yo nunca le había explicado. Entonces, este ejemplo es para explicar eso, que detrás de un comportamiento no deseado también puede estar eso. Entonces, también puede que yo le pregunte a mi hijo o a mi hija, tú sabes qué es ser obediente, tú sabes qué es obedecerme, por ejemplo, que es una palabra que también las mamás dicen mucho, es que eres muy desobediente. Estos días hablaba con una niña, hace mucho tiempo, hace como un mes que tenía una consulta con una niña, y la niña tenía, muy buenas tardes, Shaira, ¿cómo estás? Súper bienvenida. Una niña que tiene como 6 años ya, es muy grande, pero súper loco porque entonces me decía, yo le decía, bueno, y como, ¿por qué estás aquí? Yo le preguntaba, como, ¿por qué estaba en la terapia psicológica? Y me decía, como, porque yo soy muy desobediente. Entonces yo le digo, ¿y qué es ser desobediente? Y ella se queda mirando y me dice, yo no sé, mi mamá dice que yo soy muy desobediente y por eso me trajo aquí. O sea, entonces es una palabra que la mamá ha estado usando un montón de tiempo, obediente, desobediente, y la niña no tiene idea de lo que significa, no tiene idea. Entonces es una cosa que yo tengo que explicar como muy coquito, claro, porque es que los niños y las niñas están apenas llegando a este mundo y eso es una cosa que hemos explicado muchas veces, como que es la mamá la que le va a explicar cómo se vive en esta vida. Entonces yo tengo que explicar hasta la cosa más pequeñita hasta la cosa más grande. Entonces, detrás de un comportamiento no deseado también puede estar eso, que yo le estoy diciendo palabras a mi hijo o a mi hija que él no entiende o que ella no entiende y que yo tengo que explicar exactamente cuál es el comportamiento que yo estoy deseando que él o ella haga. Y lo otro es que el tercer componente que hay detrás de un comportamiento no deseado es alguna emoción que el niño o la niña tenga.
¿cierto? Entonces, no sé, que tenga miedos, que tenga tristezas, que algo le esté pasando en realidad de él o de ella, y será importante que yo pueda como preguntar por eso, como qué emoción hay de base, qué emoción hay por debajo de eso. Y eso también está mucho como con los niños, por ejemplo, con otros niños. Entonces puede ser que cuando el niño o la niña está jugando con otros niños, digamos que no le gusta compartir, ¿cierto? Entonces, no sé, el típico primito con el que juega todo el tiempo, que es 1 año, 2 años mayor, y que en secreto, porque eso es una cosa que nosotros no vemos, le quita los juguetes a mi hijo o a mi hija, o le hace maldades o cosas como esa, y mi hijo de repente o mi hija de repente no quiere jugar más con este primito o con este amiguito de la unidad o algo así, y yo, entre comillas, lo obligo, como no, ve y juega con tu amigo y comparte los juguetes con tu amigo, y también es como poderle preguntar, ok, ¿y por qué no quieres jugar? ¿Y por qué no le compartes los juguetes? Poder preguntar qué está pasando para poder saber qué es lo que está pasando con el niño o con la niña, porque puede ser que esté pasando eso, que entonces este niño o esta niña le haga maldades o le quite los juguetes como a la fuerza, o no le preste los suyos, por ejemplo. Entonces, claro, mi hijo o mi hija sí presta sus juguetes, pero el otro o la otra de pronto no los presta, y claro, como mi hijo es el que se queda jugando ahí, yo no me doy cuenta de eso. También es importante también observar estos juegos de los niños y las niñas para poder observar la dinámica también. Entonces no es como que yo simplemente lo pongo a jugar ahí, y ya, me desencarto y me pongo a hacer mis cosas, sino que yo tengo que también ver, como observar este asunto de qué es lo que está pasando ahí, para poder como estar enterada de exactamente qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces eso como frente al comportamiento no deseado, teniendo eso en cuenta, teniendo que ya preguntamos, ya estamos claros, ya le explicamos exactamente cuál es el comportamiento que queremos, ya lo comprendió. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos a los 2 años, entonces ya dijimos que a partir de los 9 meses yo puedo comenzar a poner ciertas normas de disciplina en los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque a partir de los 9 meses el niño y la niña ya comprende qué significa no. Incluso él mismo o ella misma comienza a usarlo, bien sea que sea diciéndolo o bien sea diciéndolo con la cabeza. Al principio no comprende mucho qué es lo que está diciendo, pero comienza a comprender que este movimiento de la cabeza comienza como a definir los comportamientos del adulto que está ahí. Entonces comienza a saber como que puede definir qué quiere hacer y qué no quiere hacer, y comienza a probar con eso. Entonces, claro, va a probar hasta dónde está su límite, va a probar como cuáles son las razones para hacer o no hacer ciertas cosas, como con las comidas. A veces puede que yo le ofrezca una comida y él me diga que no, o que me quite la cabeza cuando yo sé que tiene que comer. Entonces, como poder comenzar a explicar cuál es la razón por la cual el niño o la niña tiene que realizar esos comportamientos que yo le estoy enseñando. Entonces, a partir de los 9 meses eso puede pasar. También dijimos la semana pasada que también a partir de los 9 meses el bebé o la bebé empieza a pegar, como a pegarle a la cara de la mamá, a pegarle a los niños. Entonces, la manera como de comenzar a formar este tipo de comportamiento no es pegándole al niño ni a la niña, sino que cuando el bebé o la bebé manda la mano, yo agarro la mano, se la pongo al bebé acá, ¿cierto? Y le digo no. No más cantaleta. No le pegues a los niños, no le pegues a la mamá. El bebé no entiende eso. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que hacer eso siempre que lo haga. Siempre, siempre. Porque un bebé comienza como a entrenarse en lo que es correcto o incorrecto por las repeticiones que hace de eso, y porque cada vez que el bebé o la bebé emita el comportamiento no deseado, tiene que tener una consecuencia. Entonces la consecuencia simplemente es esa: yo le pongo la manito en su pecho, o sea, yo agarro su manito, la pongo en su pecho y le digo no. Vuelve y pega, yo agarro la manito y le digo no. ¿Tengo que hacer esto 150.000 veces? Sí. Tenemos que armarnos de paciencia. Si yo no quiero tener o usar otro tipo de estrategias que no son tan buenas, como el tema de la agresión o de gritar, bueno, pero digamos que esto requiere paciencia, ¿cierto? Son 150.000 veces en que yo le quito la manito y le digo no, 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 hasta que comprenda que no lo puede hacer. Entonces, bueno, es importante también comprender que los bebés y las bebés pues también tienen emociones igual que nosotros,
¿cierto? Entonces también hay cosas que puede que no le gusten, hay cosas que, como les digo, puede ser que no le guste jugar con un amiguito, hay cosas que le enojan también, y también es muy importante como poder educar y llevar esta disciplina desde el respeto por esa personita, que puede que sea muy pequeñita, pero es una persona, ya comienza a mostrarnos sus gustos, sus características de personalidad, y yo tengo que tener respeto por eso, y también comenzar como a guiar ese comportamiento o a guiar ese tipo de personalidad. Entonces, si mi hijo es muy irascible, por ejemplo, si es un niño que tiene mucha ira, entonces yo tengo que empezar a poder enseñarle que puede decir que está enojado. Entonces tú le puedes decir, ¿estás enojado? Listo, di, yo estoy enojado. Obviamente, eso en un niño, una pulga chiquita, la cosa más linda del mundo de un año, que diga estoy enojado, es la cosa más graciosa del mundo. Pero si yo estoy educando desde el respeto, pues me tengo que guardar mi risa y el resto de la humanidad también para poder comprender que el bebé está enojado y que yo tengo que darle un tiempo para que se calme. Porque sobre todo la ira, que es como una de las emociones que comienza a aparecer cuando yo empiezo a impartir disciplina, será una de las emociones que yo tengo que aprender y tengo que enseñar al niño a poder expresarlas. Porque no se trata de reprimir, impartir disciplina no es reprimir lo que el niño quiere hacer, no es reprimir sus comportamientos ni controlarlo como un robot para que haga exactamente lo que yo quiero que haga. Es poder permitir que se desarrolle, permitir que sea quien es dentro de unos estándares que vayan a permitir vivir en sociedad. Entonces es muy diferente que yo como mamá quiera establecer control absoluto y de que quiera que el niño haga exactamente lo que yo digo, o que yo permita la libertad del bebé ser, que yo vaya explorando esas formas de ser, que vaya maravillándome de todo lo que el bebé va mostrándome, pero también lo vaya direccionando. Entonces, ¿será que yo le pueda también comenzar a decir, y también como dijimos, el bebé aprende por el ejemplo, que yo también, y eso lo hemos dicho en otros en vivos, pueda también expresar mis emociones, que yo pueda saber que cuando yo estoy triste, le puedo decir al bebé, yo estoy triste, la mamá está triste, la mamá está enojada, la mamá está contenta, la mamá tiene miedo. Y tú también puedes decir, yo tengo miedo, es enseñarle al bebé a decir, tengo miedo, estoy triste, estoy enojado. Listo. Y poder respetar esos momentos en que el niño puede expresar la emoción, que es como validar su emoción, ¿okay? No solamente como reprimirla, ni que simplemente sea como buscar ciertos comportamientos para que sea un niño bueno, ¿cierto? Sí, o una niña buena, sino que sea como direccionar todo ese fuego y esa potencia que tienen los niños y las niñas. Para eso les voy a enseñar hoy una técnica que se llama tiempo fuera, se llama time out en inglés, o tiempo fuera en español, que es una técnica muy efectiva, requiere mucha paciencia, pero es una alternativa muy interesante al tema de las agresiones o al tema de poder imponer disciplina sin necesidad de gritar, ni como que yo me exalte, ni nada por el estilo. Requiere paciencia, requiere formación o compromiso de alguna manera de la mamá y de la gente alrededor, pero digamos que desde mi punto de vista es de las más efectivas. Yo la usé con mi hija, me funcionó maravillosamente, por eso también la recomiendo, porque yo ya la usé. Y para este asunto del tiempo fuera, digamos que lo primero será que, bueno, a los 9 meses yo puedo comenzar a impartir disciplina, entre el año, año y medio, yo puedo también ponerle al niño a hacer o a la niña a hacer ciertas cosas por sí misma, ¿cierto? Eso también le da como ciertas responsabilidades para que cuando llegue a los 2 años, que es como el momento cumbre del asunto de la disciplina, no sea como una cosa tan disruptiva ni tan violenta como que de la noche a la mañana una mamá que nunca me ponía límites, ahora sí comienza a ponerme límites. Porque los 2 años, ya hemos hablado también de eso, se llaman The Terrible Two. Hola Alexa, súper bienvenida. The Terrible Two, los terribles 2, que es cuando los niños comienzan como a desafiar las normas. ¿Okay? Entonces, ¿por qué digo desafiar las normas? Porque en este momento es cuando comienzan como a probar toda la emoción de la ira y toda la emoción de la independencia. El niño de los 2 años está como en una guerra interna de saber si quiere separarse de su mamá, hacer las cosas a su manera, y en ese momento el bebé dice todo el tiempo yo solo,
solo, y entonces quiere andar sin cogerse de la mano, quiere subir las escalas solo, quiere hacer mil cosas solo o sola, pero al mismo tiempo quiere mucho amor de su mamá y tiene muchísimo miedo de quedarse solo. Entonces digamos que esa guerrita interna que tiene es la que está por debajo de todo el tema de las pataletas, que es donde empiezan las pataletas más o menos a los 2 años, y que van a durar hasta los 4 años. ¿Ok? Entonces digamos, estos 2 años, entre los 2 y los 4 años, es normal que un niño o una niña tenga pataletas. Más allá de los 4 años, un niño de 7 años con pataleta no está bien, se quedó en esta etapa, por decirlo, y tenemos que empezar a darnos cuenta de que eso, de que algo pasó en el desarrollo. Pero un niño o una niña de 2 a 4 años que tenga pataletas, que haga berrinches, que sea como que quiera, que sea como llevado de su parecer, que quiera como hacer las cosas como él o ella quieren, digamos que está en la normalidad, ¿cierto? Para las mamás no es una buena noticia porque es, digamos, de las cosas más duras entre los 2 y los 4 años, incluso en la psicología se llama que es la primera adolescencia y que casi de como yo la tramite o la procese, voy a tener herramientas para trabajar la segunda adolescencia, que es la verdadera, por allá como a los 12 años. Entonces poder como tener paciencia también con nosotras mismas, poder como experimentar todo este momento, también saber como en qué momento es normal, como no pedirle a un niño de 2 años o de 3 años que haga nuestra voluntad súper tranquilo ni sea súper juicioso, porque no lo va a hacer en este momento. O sea, hay momentos en los 2 o 3 años que el niño es un ángel y es divino, pero al momento se convierte en un demonio que está tirado en el piso gritando, haciendo el berrinche más grande del mundo cuando hace un momento era un ángel. Eso es normal, completamente normal. Como digo, más o menos hasta los 4 años, ¿ok? Por esta guerra interna que está. Entonces, a los 2 años yo puedo empezar a implementar esta técnica que es el tiempo fuera, que es la que vamos a hablar ahorita, ¿cierto? Para implementar esta técnica ya les dije que hay que tener mucha paciencia, es una decisión. Yo siento que así como la lactancia y como varias cosas de arriesgarnos a educar a los hijos de una manera diferente, siento que el asunto de usar el tiempo fuera es una decisión porque el bebé va a presionar para que yo me salga de casillas y yo tengo que tener paciencia también. ¿Ok? Entonces, para esta técnica también es importante que yo pueda comprender que quiero establecer una relación diferente entre mi hijo y mi hija y yo, que no es una relación de poder. Yo siempre voy a ser más grande que mi hijo, siempre, o sea, casi que por lógica, ¿me hago entender? Yo soy la grande, yo soy la mamá, yo no soy la amiga, yo no soy una niña, yo soy una mamá formando un hijo. Entonces yo tengo que pararme en ese lugar y poder saber que yo no tengo que luchar por el poder, que yo no tengo que luchar por demostrarle a nadie, y mucho menos a mi hijo o a mi hija, que yo soy la mamá, ¿ok? Eso no tiene sentido. Cuando yo como que pongo a tambalear mi lugar, como que pongo en duda que yo soy la mamá, pongo en duda, ¿y cómo pongo eso en duda? Cuando me pongo a cuestionar si estoy haciendo lo correcto o no, ¿cierto? Cuando yo me estoy cuestionando eso, el niño o la niña automáticamente se va a aprovechar de eso y como que se mete por ese huequito para seguir como agrandando la duda. Entonces es una cosa que yo no puedo dudar, yo no tengo que establecer mi relación con mi hijo o con mi hija desde una lucha de poderes, porque definitivamente el poder lo tengo yo, porque yo soy la adulta. Entonces no tengo que pelear por el poder de nada, ni buscar hacer mi voluntad, ¿ok? Lo otro también es que yo no, que yo quiera apostarle a una relación diferente del control. Lo que estaba diciendo ahorita es una cosa diferente a que yo establezca ciertas normas para como canalizar la personalidad de mi hijo o de mi hija, a que yo quiera que mi hijo o mi hija sea exactamente como yo quiero. Cuando yo quiero que mi hijo sea exactamente como yo quiero, primero que todo voy a tener muchísimas decepciones, segundo que todo voy a tener que gastar mucho tiempo en terapia, para mí, para mi hijo y para mi hija, porque mi hijo y mi hija tienen personalidad propia y yo soy solamente como un guía o una guía en esta vida para que mi hijo o mi hija desarrolle su personalidad, viva su vida y saque su mayor potencial. Entonces,
pretender que yo quiero que él o ella haga exactamente lo que yo quiero en mi vida. Si eso es lo que usted está pensando, entonces yo siento que hay que hacer terapia con la mamá para que pueda como cambiar su forma de pensamiento. Lo otro es poder, dentro de este asunto de apostarle a una relación diferente, poder saber que estas normas no van a estar basadas ni en el miedo, ni en el control, ni en el poder, sino en argumentos. Entonces yo tengo que saber muy claro cuál es el argumento por el cual esta norma está implantada en mi casa. Por ejemplo, y lo dijimos la vez pasada, por qué se come hasta ahora, por qué se duerme a esta hora, por qué no le puedo pegar a otra persona, por qué no puedo decir mentiras, por qué no puedo robar, por qué no, o sea, porque estas normas que voy a implantar, ¿cuál es el argumento de base? Porque ese argumento de porque sí o porque yo lo digo no es suficiente para un niño. Cuando yo digo porque sí o porque yo lo digo y punto, estoy basando toda esta crianza en el miedo, en que el niño siga las reglas porque me tiene miedo, no porque en realidad comprendió qué es lo que significa la regla y por qué la tiene que seguir. ¿Okay? Entonces, poder comenzar a ponerle argumentos de base a las normas que yo voy a imponer. ¿Okay? Y por eso dije también que son normas casi que para la familia completa, porque recuerden también, y no me cansaré de volverlo a decir, el bebé o la bebé va a aprender por el ejemplo. Por el ejemplo. Entonces, son normas que usted también tiene que empezar a cumplir. Y este tiempo fuera, ahorita vamos a hablar de eso, será una cosa que sirva para las dos, tanto para la mamá como para el bebé. Y lo otro será, también está basada en poder validar las emociones del niño, poder validar que el niño tenga enojo, poder validar que el niño lo enoje, que yo no le dé dulce, por ejemplo. Es que y eso también pasaba con mi hija, por ejemplo. Entonces, son las 8 de la noche y yo sabía que si me pedía una chocolatina a las 8 de la noche, a las 11 de la noche no estaba dormida. O sea, pues la prendía, porque yo también lo comprobé. El dulce después de las 6 de la tarde la ponía súper activa. Me acuerdo que una vez como que hice la prueba y eran las 10 de la noche y ella estaba brincando de cama en cama, o sea, parecía como, de verdad parecía una película. Yo decía, Dios mío, jamás en la vida, nunca jamás. Pero claro, los niños si salimos, si estábamos en otra parte, entonces me pedía un dulce o algo, y era poder explicarle que después de esa época, después de las 6 de la tarde no comemos dulce, porque hay que dormir. Entonces, así como el cuento de decirle al niño no con la mano cuando le pega a otro, habrá que cansarse de repetirlo, pero es una cosa que también yo también puedo implementar en mí. Entonces, claro, ni la mamá ni nadie más come dulce después de tal hora porque nos va a dificultar dormir. O solamente el niño es el que no come porque se da cuenta que le va a dificultar dormir, ¿cierto? Porque a esa hora no se puede comer, porque a esa hora se come la comida de sal, por ejemplo, que un bebé no puede desayunar con Coca-Cola o desayunar con dulce o cosas como esa, que es importante que yo le explique al bebé que hay como alimentos buenos que la nutren o lo nutren y alimentos que yo le puedo dar, pero que saben muy rico, pero que en realidad no nutren, ¿cierto? Entonces es en realidad comenzar a cuestionarme estas reglas que yo voy a poner, qué argumento tienen debajo, también para que yo las pueda seguir o simplemente las he seguido toda la vida y yo tampoco nunca me he preguntado por qué es que las sigo, ¿cierto? Muy bien, entonces el tiempo fuera, para los que no lo saben, para las que no lo conocen, el tiempo fuera es un espacio de tiempo en el que el niño o la niña, después de hacer un comportamiento no deseado, se va a ir hacia ese espacio a calmarse, que es lo primero, a poder expresar su emoción para después dar lugar a dialogar de lo que pasó. ¿Okay? Entonces funciona de esa manera. Primero, lo que pasa es un comportamiento no deseado del niño o de la niña. Entonces lo que va a pasar es que el niño o yo como mamá nos vamos a ir, o los dos, para un espacio que se llama el rincón de pensar, o el rincón del tiempo fuera, o la silla de pensar, o como ustedes lo quieran definir, así que vamos a definir qué características tiene que tener ese espacio. Entonces vamos a ir allá a calmarnos. Tanto el bebé se va hacia allá como yo, porque no quiere decir que el bebé se va a ir hacia el lugar de pensar o hacia la silla de reflexión o como lo quieran llamar, y yo me voy a echarle cantaleta, ¿cierto? No, se supone que el bebé se deja, ahorita vamos a explicar también, eso no lo dejo solo, pero yo sí me aprovecho ese momento también para yo como mamá respirar, calmarme,
darme cuenta que estoy súper enojada, tomarme un sorbo de agua, respirar profundo, contar hasta 50.000, porque es la 500ª vez que el bebé hace la misma conducta. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es que ojalá alrededor de los 2 años, conociendo que ya va a empezar a este momento de los 2 años que dijimos, yo con el niño, porque el niño y la niña ya están un poquito grandecitos, podemos comenzar a decir, ok, ahora a partir de ahorita vamos a implementar una cosa que se llama la silla de pensar, el rincón de pensar, el rincón de la reflexión, o el rincón de la alegría, o el rincón del diálogo, o el rincón de la comunicación, o el rincón del amor, como lo quieran ustedes llamar, la creatividad es de ustedes, y ojalá sea con el niño compartido ese... el nombre que le vamos a poner, todo eso, yo le tengo que explicar muy bien al niño qué es lo que va a pasar, que este rincón nos va a permitir a los dos una mejor comunicación porque viene un momento muy duro para los dos, que es un momento en el que él va a querer hacer las cosas como él o ella quieren, pero que yo estoy ahí para guiarlo y que la idea es que él y ella puedan como aceptar nuestra ayuda, ¿ok? Como que eso sea, como confiar en nosotros, como confía en mí como mamá. Yo soy la mamá, yo soy la que voy a decir más o menos cómo nos podemos ir, y este rincón para pensar, o este rincón de comunicación, o este rincón del amor, nos va a permitir una comunicación muchísimo mejor entre tú y yo. A partir de ahora que ya empezaste a ver cosas que te gustan a ti, pero que no son las cosas que tenemos que hacer. Listo. Le explicamos al niño, ponemos una fecha, súper bueno que pongamos en el calendario, en un calendario grande, ponemos como una X o un visto bueno o un corazón en el día en el que vamos a comenzar. Y antes de eso comenzamos entre todos a preparar ese sitio. Listo. Vamos a elegir un sitio de la casa, que puede ser, no sé, una esquina, puede ser una silla, puede ser un espacio de la casa en donde no hayan alrededor cosas que el niño pueda, con lo que pueda agredirse, por ejemplo. Entonces, ojalá no hayan cables de luz cerquita, no haya algo de vidrio, objetos cortopunzantes, en fin, como que no haya algo así. Podemos decorar este sitio, podemos hacer corazones, podemos hacer muñequitos, animales, lo que más le gusta al niño o a la niña para decorar este sitio, y le poner el nombre que más nos gusta a los dos, ¿cierto? Puede ser el rincón de pensar, o el rincón del amor, o la silla del amor. Digamos que en mi caso era una silla, que era rosadita, pequeñita, la cosa más linda del mundo, y la sillita, digamos que ahora ya está mucho más desarrollado. Esto fue hace 20 años, mi hija tiene 20 años, entonces hace como 18 años, digamos que apenas estaba como implementando este asunto, obviamente porque era psicóloga y porque lo conocía, pero en esa época era como una silla, era solamente la sillita, y era la sillita de pensar, la sillita de la reflexión. Entonces era una sillita rosadita, la cosa más linda del mundo, que yo la ponía en cierto lugar de la casa, como les digo, en un lugar, y ella ya sabía que allá se iba a pensar, ¿cierto? Y a reflexionar sobre lo que había pasado, a calmarse, básicamente. Entonces, listo, elegimos los elementos, también este espacio puede tener como este espacio es para calmarse, para que el niño se calme. Entonces podemos decir, por ejemplo, que puede tener un baflecito o un radiecito donde haya música. Hay momentos en el que puede que la música lo calme al niño, o puede tener incluso hojas con colores para que escriba, para que pueda dibujar como toda esa rabia que siente, para dibujar toda la molestia que siente, o podemos ponerle esa famosa papel que se pone en la pared, en ese espacio específicamente, para que dibuje, para que raye. Digamos que ahí sí hay que poner un papel un poquito más grueso, porque tenemos que acordarnos que el niño o la niña va a llegar a ese sitio enojado o enojada, ¿ok? Entonces la idea es que haya también como papel para rasgar, por ejemplo, papel para romper, o papel para arrugar, o que haya plastilina para que la pueda amasar también, en fin, lo que quieran, hasta una almohada para que le pegue a la almohada, lo que quieran, porque recuerden que la idea es que el niño o la niña pueda expresar en este rincón o en este espacio su emoción.
Y va a llegar allá con una emoción de ira, con una emoción de rabia, de frustración, de tristeza, a veces de miedo. Entonces también como que pueda tener los elementos para que él o ella pueda expresar la emoción que tiene en ese momento, ¿ok? Lo otro es que la idea es poder comenzar a formar la ida hacia este espacio como una consecuencia, obviamente, de que el niño o la niña hace un comportamiento no adecuado y que lo prepara para el diálogo posterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el niño quiere hablar, por ejemplo, hay niños que comienzan a llorar, pero es que yo quiero, no sé qué, es poderle decir, vete al espacio, tranquilízate, cálmate y vamos a hablar. Pero yo no me quiero ir para allá. Ok, hasta que no te calmes, no vamos a poder hablar. Obvio, yo tengo que hablar en este tono. Yo no le puedo decir, hasta que no te calmes, no vamos a hablar. No funciona. ¿Ok? Recuerden que el niño aprende por el ejemplo. Entonces yo tengo que estar, pues lo dije que era de mucha paciencia, yo puedo estar tranquila y poderle decir, hasta que te calmes, vamos a hablar de lo que pasó. ¿Okay? Vamos a resolver esto. Cuando te calmes, vamos a resolver esto. Este espacio lo diseñamos para que tú te calmes. Vete para allá, te calmas y vamos a hablar de lo que pasó. ¿Ok? Digamos que antes el asunto era como hasta hace 5 años, algo así más o menos 10 años, era como que el ir al rincón de pensar era obligatorio, era como el castigo, ¿cierto? De vete para el rincón. Y es una cosa que también usaban mucho como en las escuelas, ¿cierto? Que era como un rincón al lado. Eso ha estado muy revaluado en este momento, porque la idea no es que sea un castigo, sino que el niño pueda aprender a gestionar su emoción, que pueda aprender a autocontrolarse, a autocalmarse, y también nos dé el espacio a las mamás o a los adultos para también aprender a autocontrolarnos y a autocalmarnos, porque nosotros no fuimos educados así. Nosotras fuimos educadas con que si teníamos mucha rabia, tenga para que llore por algo, o cosas como esa. Entonces también es como que ese espacio nos da el espacio a que el bebé se calme y a que yo también me calme. ¿Okay? Entonces, la idea es que sea no como el castigo, sino que sea más una invitación, como que yo lo pueda insistir, lo que estoy diciendo, como hasta que no te calmes, yo no voy a hablar contigo hasta que te calmes, vete allá y cálmate, vete allá y arruga hojas y pega las almohadas y haz lo que quieras con tu rabia y después hablamos, en este momento no. ¿Okay? Ser insistente con eso también, ¿cierto? Como poder, recuerden que el niño está apenas formando su forma de expresar las emociones, igual nosotras también, porque para nosotras es una cosa supremamente nueva también. Muy bien, otras características que tiene que tener este espacio es que no puede estar oscuro, no puede estar encerrado, no puede ser como un sitio en el cuarto del niño y vete para tu cuarto y yo cierro la puerta y apago la luz. No, prohibido totalmente. No es un castigo como que se quede al oscuro, no puede ser el baño tampoco y que yo cierre y que encierre al niño y quédate ahí hasta que reflexiones. No, eso es mortal, eso no funciona. Al contrario, lo que hace es que los niños le agarren miedo a la oscuridad, miedo a usted como mamá, no quiera hablar después porque sale demasiado asustado. Entonces tiene que ser un sitio en el que esté visible para todo el mundo, iluminado, no encerrado, sino que sea, como digo, una invitación y que sea que yo también pueda como buscar la forma de acompañarlo. Entonces puede ser, por ejemplo, un sitio en la sala, en una esquina de la sala donde está su silla y yo me siento en otra silla y yo le digo, listo, siéntate tú ahí, yo me siento aquí, nos calmamos los dos. Y cuando nos calmemos vamos a conversar. Y yo también aprovecho, como dije, para calmarme. Respiro profundo, voy por un poquito de agua. Muy seguramente él también va a decir, yo quiero agua. Ok, yo le traigo agua. Yo le traigo agua y estamos ahí como mientras nos calmamos. ¿Listo? Volver a esa silla, habrá que volver ahí hasta que los dos nos calmemos y podamos sacar una solución razonable de lo que está pasando. ¿Ok? Por ejemplo, entonces volvemos al asunto. Es que quiere dulce y no le voy a dar dulce en este momento porque no ha almorzado, bueno, por cualquier razón. Entonces quiere una chocolatina. Ok, yo no te voy a dar chocolatina. Pero yo quiero chocolatina. No se puede comer chocolatina porque en 10 minutos vas a almorzar. Y no comer chocolatina antes de almorzar. No podemos comer porque eso es un alimento que no, eso es un alimento que no te nutre en este momento. En este momento es el almuerzo. ¿Pero por qué? Porque son las 12 del día, en este momento se come el almuerzo.
vamos a almorzar los dos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces se enoja, se va para su silla, volvemos a hablar, listo, vas a almorzar. No, quiero chocolatina. Ok, no te voy a dar chocolatina, vamos a almorzar. Este es el momento de almorzar. Pero yo no quiero. No hay nada que hacer, vamos a almorzar. Listo. Ojo, yo no puedo meterme a dar 1000 explicaciones, porque digamos que los niños también empiezan a ser muy inteligentes y muy manipuladores. Entonces va a decir como tú no me quieres, a Sofía sí le da chocolatina, la mamá sí quiere a Sofía porque le da chocolatina antes de almorzar. O sea, va a sacar 1000 argumentos, ¿me entiendes? Si tu argumento es a las 12 del día en esta casa se come, porque ese es tu manual de convivencia, tú le vas a decir en esta casa se come a las 12 del día, a esta casa a esta hora no se come chocolatina. Lo otro es, ay, súper bien, muchas gracias, Edlien, no sé pronunciar tu nombre, pero bueno. Muchas gracias por el saludo desde Ocaña. Tener entonces la paciencia para poder explicarle 1000 veces con las mismas palabras, ojalá. No como con el argumento de él, es que a Sofía sí le dan chocolatina, excelente para Sofía. En esta casa se come a las 12 del día el almuerzo, en esta hora es el almuerzo. Pero yo quiero, pero es el almuerzo. Pero es que ahora es el almuerzo. O sea, pues les digo, es una cosa de paciencia. ¿Listo? Muy bien, que no esté oscuro, que no esté solo y que tampoco haya cosas en peligro, que ya lo dijimos. Y lo otro es que cuando pase, que es lo que estamos diciendo, tendrá que volver allá hasta que lleguemos a una solución. ¿Cuál es la solución? Que almuerce. No tengo hambre. Ok. Entonces no almuerzas, pero tampoco hay chocolatina. ¿Ok? Que es que ahí es donde las mamás fallamos. Entonces le damos la chocolatina. Listo, la chocolatina después almuerza. No almuerza. Es que la otra cosa es que las mamás también parecemos como pendejas a veces. Perdón por la palabra. Pero es como que, o sea, ¿quién dijo que después de la chocolatina va a almorzar? Y más un niño, que el estómago es así, que llena con la chocolatina. Pues pretender que el niño sepa cómo criarse no funciona. Yo soy la mamá, lo dijimos desde el principio. Yo soy la adulta, se supone que yo soy la inteligente, la que sabe el tamaño del niño y la que sabe que con la chocolatina no va a almorzar después, eso es obvio. O va a ser una pelea para almorzar. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir, la chocolatina viene después de almorzar. ¿Listo? Si almuerzas, yo te doy la chocolatina. ¿Listo? Y ahí podemos empezar a negociar. Requiere paciencia, les deseo mucha suerte, porque recuerden que son 2 años en los que yo experimento, en los que yo por ensayo y error comienzo a saber qué funciona y qué no funciona, tanto para mí como para mi hijo y como para la relación entre los dos y entre las dos. Digamos que ya hablando desde mi experiencia, a mí que me funcionó, lo que les decía, esta técnica funcionó súper bien porque me permitía no estar tan enojada. No quiere decir que no haya momentos en que la hija me sacó de quicio y hubo que pegarle una palmada, por ejemplo. Pero una palmada, no 10 correazos, ni 10 cables, ni 10 golpes con un cable de la luz, no. Una palmada, suave, sin rabia, que es donde está el asunto también. Que yo la pueda pegar, pero sin rabia, ¿cierto? Igual también habrá controversia acerca de todo ese montón de cosas. Sí se puede educar sin pegar, definitivamente sí. Yo lo intenté, también hubo momentos en que pegué 1 o 2 palmadas, también es cierto, porque igual todavía no tenía toda la formación y eso que yo era psicóloga. Pero también tiene que ver mucho como con la forma en que uno fue criado, ¿cierto? Entonces también es pedirle peras al olmo, también sea muy compasiva con usted misma, muy condescendiente con usted misma, no para acabarle el muchachito a juguete, ni sacarle sangre, pero sí para poder saber que habrá momentos en que el niño lo que está buscando es su límite, dónde está su límite, y también habrá que encontrar el límite, ¿cierto? Y poder decirle estoy muy enojada, digamos que entonces a mí me funcionaba eso, decirle yo estoy enojada, tú estás enojada, yo respetar su enojo también, como les digo, era la cosa más hermosa del mundo, decía, estoy enojada, ok, yo me podía morir de la ternura, pero sabía que había pasado algo, la respetaba su momento de enojo, y después era ella la que me decía, o era lo que yo le decía, podemos hablar, listo, ¿qué pasó? Pasó esto, eso no se hace, eso no lo voy a permitir, una frase que yo le digo hasta hoy a mi hija es, yo soy la mamá, y yo voy a hacer mi labor de mamá lo mejor que pueda. Si no te gusta es tu asunto, puedes hacer lo que quieras,
pero yo voy a hacer mi labor de mamá. Entonces, como respetar mucho eso, ¿cierto? Respetar a la niña, respetar al niño, respetarme yo, tenerme paciencia yo y estar en el tira y afloje que va a ser como en cualquier relación esto, ¿cierto? Estamos dispuestas para sus preguntas, para sus comentarios. Cuéntenos cómo les ha ido a ustedes, cómo fue también su crianza de pronto. Y cómo lo están haciendo hasta ahorita, qué desafíos tienen. Este es un tema súper amplio. Espero que la prueben, que prueben el asunto del tiempo fuera, que nos cuenten cómo les va y que a partir de ahí también tengan como sus preguntas y todo. ¿Listo? El próxima semana venimos con otro tema diferente también de crianza, pero vamos ahí como integrando todo este montón de asuntos. Seguimos a las 5 de la tarde. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la frecuencia de los en vivo porque vamos a empezar a hacerlo una vez al mes. ¿Listo? Entonces espero que nos sigan acompañándonos. Tenemos todos los en vivos ahí en nuestro IGTV. Y esperamos que sigan con nosotros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Wow! Volver a empezar otra vez después de 9 años. Muy valiente. Muy bien. Gracias por sus corazoncitos, por acompañarnos. Y hasta luego. Que estén muy bien.